Es la gran obra del transporte público madrileño y tras algunos problemas recientes se han dado a conocer novedades y nuevo calendario. La línea 11 del suburbano madrileño pasará en pocos años de ser la más pequeña de la red a una de las más relevantes, con unas obras de gran calado que por fin parecen tener un calendario claro tras varios contratiempos de los que nos hicimos eco en otro vídeo del canal. Se ha dado a conocer el nuevo calendario de las obras de la línea 11 del Metro de Madrid, donde se sabrá el proyecto modificado en las próximas semanas y la tuneladora comenzará sus trabajos en 2025. Unos cambios en el proyecto original que retrasarán a noviembre de 2027 el final del tramo Plaza Elíptica Conde de Casal, el primero de los tramos centrales, mientras que en paralelo la Comunidad de Madrid avanza con la adjudicación del tramo sur entre La Fortuna y Cuatro Vientos, que será la que conecte el pequeño tramo ya existente a su extremo más cercano y tendrá servicio con cercanías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo esto se ha sabido tras la visita del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, a las obras de la futura estación de Madrid-Río, uno de los ejes de la renovada línea 11, donde ha asegurado que los trabajos continúan avanzando según lo previsto, mientras se ultima el de los tramos del proyecto modificado, donde destaca que finalmente se reducirá a una tercera parte la masa arbórea afectada, de 1.507 a 500 talas, uno de esos detalles tan polémicos del proyecto y que supuso una fuerte oposición vecinal en la zona y que ha logrado salvar unos ejemplares que de otro modo habrían desaparecido. El documento, ha señalado, se encuentra ya prácticamente finalizado y será aprobado de manera definitiva en las próximas semanas, añadiendo que la tuneladora comenzará a montarse en 2025 en un proceso complejo y que retrasará lo inicialmente previsto. Las actuaciones ya en marcha se relacionan con la excavación y el hormigonado de las pantallas que configuran la infraestructura, como el vaciado del terreno para introducir las jaulas de acero de unos 30 metros de altura, sobre las que se debe hormigonar para culminar las pantallas y después, sobre ellas, la losa de cubierta, una fase que culminará el próximo mes de octubre. Paso clave para que comience la labor de la tuneladora, ya que para que el túnel pueda empezar a ejecutarse, las estaciones tienen que estar en un proceso muy avanzado, una tuneladora que se introducirá en la estación del Parque de Comillas. La otra novedad es la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de construcción del tramo sur de la ampliación, el más corto, para unir el extremo sur de la línea desde La Fortuna con la estación de Cuatro Vientos de la línea 10 y cercanías, un trazado de 4 kilómetros de longitud y la construcción de un máximo de 2 estaciones que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses, tras los cuales llegarán las fases de ejecución de obras. La línea 11 se convertirá en un eje transversal que cruce la región de norte a sur con hasta 20 paradas que unirán Cuatro Vientos y Valdebebas, enlazando con la Terminal 4 del aeropuerto y la red de cercanías en varios puntos. Una mega obra de las que hace tiempo que no se ven en la capital de España y que supondrá un fuerte empujón al transporte urbano de la ciudad y que, recordemos, irá unida a otras ampliaciones más cortas y limitadas de varias líneas, que repasamos en otro vídeo del canal y que irán llegando poco a poco, por lo que seguiremos muy atentos a su evolución. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.